Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video nuevo de Warzone Mobile. Primero que nada, mañana hay actualización pesada, vamos a ver qué pasa, qué trae, pero les tengo noticias muy buenas y muy importantes actualmente la actualización de Warzone Mobile. Ok, hablemos de, bueno, mañana empezará un evento en teoría, tendremos evento actualmente, además de todas las nuevas novedades que estará llegando para la temporada recargada, que básicamente es la actualización pesada, vamos a ver qué trae. Bueno, acerca tu horario completamente de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde, porque básicamente es notición. Lo que están viendo en pantalla es un video del evento y de la ruleta, pero bueno, a mí me importa más lo del evento, lo de las ruletas, pues ya sabemos, son ruletas, en fin y al cabo, eso es lo que me importa. Pero bueno, en fin, para hacer este resumen de algo importante, lo del 120 de FOB, les tengo buenas noticias y es que termina siendo real, porque han preguntado mucho lo del 120 de FOB y aquí se lo voy a mostrar para que lo puedan visualizar completamente, de que un usuario en Instagram, pues básicamente lo que ha hecho el usuario considerablemente es comentar si van a llegar el 120 de FOB en Warzone Mobile, y se le ha comentado está al caer. Estas son buenas noticias para la gente que quiere 120 de FOB. También tenemos noticias redundantes del juego que ahorita se la voy a mostrar, y es acerca también de otra noticia muy importante, que sería actualmente lo del sistema de configuración de los operadores, que lo ha respondido completamente Call of Duty en un post oficial. Entonces, bueno, en fin. Mañana de actualización es la 3.5. Ya saben que era a las 11 de la mañana, 1 de la tarde, a más tardar. Y pues para los que implementen algunas que otras cositas. De momento, la implementación del streaming, según lo que estoy leyendo, aún no hay noticias al respecto, pero estamos considerando opciones y cambios para futuras actualizaciones. Por ahora solo hemos estado realizando cambios para que la transmisión sea más fluida, más fácil de entender y en general mejor. Pero ya saben de que, pues sí, o sea, lo van a cambiar. Ellos están tratando ya de ver todas las consideraciones posibles de las opciones de cambios para futuras actualizaciones. O sea, mejor dicho, lo del sistema de gráficos, rendimiento y optimización y lo del calidad de streaming se va a terminar quitando por una o alguna razón, dependiendo, o incluso puede que esta opción se termine quitando completamente y solo dejemos la opción de descargar gráficos por nuestra, pues nuestra decisión, lo típico. Ok, bueno, en fin. Otro problema que se ha contestado, que podemos verlo por acá, los nuevos modos de juego y lo que va a estar llegando incluso, y también como la configuración de los finishers, eso sí va a estar llegando. Le pregunta completamente a un usuario alguna actualización para la customización de los operadores de lo que son los finishers para los movimientos de operadores. Le contesta completamente sí, tenemos una primera versión muy pronto. Vuelve mañana con las notas de la temporada recargada. Luego habrá más actualizaciones del sistema más adelante. Incluso nos dicen de que mañana vamos a tener más noticias acerca de esto que está pasando actualmente en Warzone Mobile, cosa que me parece perfecto. Bueno, como ustedes saben, actualmente en Warzone Mobile lo que va a estar llegando lo están visualizando en pantalla. Vamos a tener modos de juego para Revit, otras cositas más, eventos y otras cositas más importantes. Así que bueno, en fin. Aquí lo más redundante es todo lo que va a estar llegando de contenido, también como la Val 27, entre otras cositas más que pueden incluirse completamente para Warzone Mobile. Así que bueno, veremos qué trae actualmente todo este tipo de contenido y se termina siendo lo mejor de lo mejor. Mañana igual estaremos en directo con la actualización de Warzone Mobile. Recuerden, 11 de la mañana, estén pendientes de toda la información detallada de la actualización redundante de Warzone Mobile. Así que sí, para que puedan actualizar y disfrutar de la mejor manera posible Warzone Mobile con todo lo que pueda venir y todo el evento y todo lo que va a venir de contenido para este juego. Así que bueno, en teoría vamos a ver qué pasa, veremos qué trae y si también trae mejoras actualmente el juego, además de cómo los modos de juego que serán añadidos. Cualquier cosa o filtraciones que se estén dando las estaremos trayendo, porque como ustedes saben hay usuarios que se meten a los archivos del juego y revisan completamente todo lo que está dentro y lo que puede venir completamente para Warzone Mobile. Y el sistema de configuración, pues ya nos han dicho que están trabajando en ello, así que lo más seguro es que el streaming termine desapareciendo, que sería la mejor opción para que haya una mejor toma de rendimiento hasta cierto punto. Bueno, haciendo énfasis en ello, nos veremos en un próximo video del canal. Muchas gracias por el apoyo. Hasta la próxima. Adiós. El enemigo asegura Bravo.
perdido. Asegurando Bravo. Asegurando Alfa. Atentos, UAV retirándose de la zona. ¡Cuidado al disparar! Cambiando cargadores. Asegurando Bravo. El enemigo controla dos objetivos. Sigamos con la ofensiva. Infeliz. El enemigo asegura Charlie. Asegurando Alfa. El enemigo asegura Charlie. Asegurando Bravo. El enemigo asegura Charlie. Bravo asegurado. El enemigo asegura Charlie. Objetivo Charlie perdido. Recuperémoslo. Cambiando cargadores. Asegurando Charlie. El enemigo asegura Bravo. Cambiando cargador. ¡Cubriéndote! Estamos ganando terreno. Sigamos así. Ve con ellos. ¡Cambiando cargadores! El enemigo controla dos objetivos. Sigamos con la ofensiva. UAV hostil activo. UAV listo para la misión. Cargadores. Asegurando Alfa. Solicitando reconocimiento. Copiado. UAV en posición. UAV de respuesta listo. Solicito UAV de respuesta. Copiado. UAV de respuesta en posición. Interviniendo. ¡Cubriéndote! Asegurando Alfa. Semtex. Misión cumplida. Buen trabajo.